Buenos días con todos. El día de hoy el tema a tratar es refracción objetiva, que es la retinoscopía, que está a cargo de mi persona, médico residente de primer año, Janet Hidalgo Pasa, bajo la asesoría del doctor Felipe Torres. Eh, los objetivos a tratar son definir la retinoscopía y el punto remoto, conocer las partes del retinoscopio, definir lo que es reflejo retiniano y los tipos de sombra, definir la distancia de trabajo y lente de trabajo y describir los pasos para la realización de una retinoscopia en ametropías esféricas y cilíndricas. Vamos a definir lo que es el punto lejano o remoto, que es el punto en el cual la imagen se enfoca de forma nítida en la retina sin que medie la acomodación. Como ejemplo tenemos tres casos, el paciente métrope, el paciente miope y el paciente hipermétrope. En el paciente métrope, el punto remoto se encuentra a 6 metros o en el infinito. Y es acá donde el paciente métrope va a alcanzar o va a generar una imagen nítida en la retina. Mientras que en el paciente miope, el punto remoto se va a encontrar por delante, su punto remoto se va a encontrar por delante del infinito, por delante de los 6 metros. Mientras que en un paciente hipermétrope se va a encontrar por detrás de los 6 metros o por detrás del infinito. La retinoscopía se indica generalmente en situaciones en donde la comunicación es difícil, que generalmente se ve esto en pacientes que son niños, en personas que tengan discapacidad mental, en pacientes sordos o en pacientes ancianos. Existen dos tipos de retinoscopio, uno que es en punto y uno que es en franja. La charla de hoy se va a basar más que todo en la retinoscopía en franja. Vamos a ver lo que son las partes de retinoscopio, que son dos partes. Vemos el sistema de iluminación y el sistema de observación. Dentro del sistema de observación vamos a ver que el retinoscopio tiene 5 partes. Una de ellas es la fuente de luz, que es donde se generan los haces de luz que van a ir hacia la lente condensadora y este va a reflejar los haces de luz en el espejo que se encuentra en el cabezal, que lo podemos observar acá en esta zona. Ahora, este cabezal va a generar los reflejos de haces hacia la retina del paciente. Vamos a ver que también el retinoscopio tiene un mando de enfoque. El mando de enfoque eh, va a hacer que, eh, de acuerdo a cómo usemos este mando de enfoque, si lo usamos hacia abajo, va a generar que el espejo de rayos divergentes, mientras que si lo usamos hacia arriba, va a rayos convergentes. El sistema de observación va a permitir que el reflejo luminoso que proviene de la retina del ojo explorado se pueda ver a través del espejo y estos rayos se van a ver afectados por el estado refractivo del ojo. El reflejo retiniano. El reflejo retiniano del paciente hemétrope va a generar rayos paralelos, mientras que el reflejo retiniano de un paciente hipermétrope va a generar rayos divergentes y en un paciente miope va a dar rayos convergentes. Los tipos de sombra. Los tipos de sombra, vamos a ver que al iluminar el retinoscopio en la pupila del paciente se van a generar dos tipos de haces. El haz que está por fuera de la retina, por fuera de la pupila, perdón, es la que está acá en esta zona, y el reflejo retiniano que está por dentro. Si al mover el retinoscopio vemos que van en la misma dirección, a esto lo consideramos como sombras directas. Y si van en direcciones opuestas, como sombras indirectas. Cuando son sombras indirectas, decimos que el sentido es positivo, mientras que cuando son sombras indirectas, el sentido es negativo. Tenemos acá un ejemplo de un paciente métrope en el cual habíamos dicho inicialmente que alcanza su punto remoto a los 6 metros o en el infinito. Y es acá donde se da la neutralización, o sea, el reflejo retiniano está lleno a los 6 metros. Ahora, cuando ponemos al observador a 50 centímetros, vamos a ver que al usar el retinoscopio va a dar sombras positivas, porque no llega a hacer una neutralización a 50 centímetros.
En el paciente miope, como ya mencionado inicialmente, el punto remoto se encuentra por delante del infinito. Entonces, es acá donde va a alcanzar la neutralización. Mientras que si nos ubicamos en un paciente miope a los 6 metros, va a generar sombras negativas, que nos va a indicar que está en contra del movimiento del espiga. Ahora, en un paciente hipermétrope, la neutralización la va a generar detrás del punto remoto que es el infinito a los 6 metros. Y si nos ubicamos en el punto remoto de 6 metros, va a generar sombras positivas, porque el punto remoto está detrás del observador. Las características de reflejo. Vamos a ver tres características, una que es la velocidad, una que es el brillo y una que es la anchura. En el medio podemos ver que es el punto de neutralización, es donde acá no va a generar movimiento. Mientras más alejados estemos del punto de neutralización, la velocidad va a ser más lenta. En el punto de neutralización no va a haber movimiento. Mientras más lejos estemos del punto remoto del punto de neutralización, el brillo va a ser mucho más tenue, más apagado, y la anchura también va a ser mucho más delgada. Mientras más cerca nos encontremos del punto neutro, va a ser mucho más ancho, mucho más brillante y ya no va a generar ningún movimiento. Como he mencionado, la neutralización, el objetivo de la retinoscopía es neutralizar las sombras con la ayuda de lentes. Y si vemos sombras positivas, se tratará de un paciente hipermétrope, porque el punto lejano, como mencionamos inicialmente, está por detrás del observador. Y si vemos sombras negativas, se tratará de un paciente miope, porque el punto lejano está por delante del observador. Existen dos fórmulas, la retinoscopía bruta y la retinoscopía neta. En la retinoscopía bruta, el valor de la lente es el valor de la lente que neutraliza el movimiento de las sombras, mientras que la retinoscopía neta a la retinoscopía bruta le restamos la distancia de trabajo. Ahora, ¿qué es la distancia de trabajo? Como mencionamos inicialmente, en un paciente métrope, el punto remoto o el punto en el cual se alcanza la neutralización está a los 6 metros o en el infinito. Ahora, es un poco difícil realizar la retinoscopía a los 6 metros, entonces lo que hacemos es llevar el reflejo de la luz de retinoscopio que viene de la retina del paciente a una distancia que nos acomode, que generalmente esa distancia es los 50 centímetros. Y para esto se usa un lente convergente que hace que ese reflejo esté mucho más cerca a la distancia de nuestro brazo, que generalmente es 50 centímetros. Y esto se logra usando una fórmula que es la vergencia, que es igual a la 1 sobre la distancia. Para la realización de la retinoscopía tiene que ser en situaciones en las cuales la iluminación sea la iluminación sea baja o en penumbra, que esto va a facilitar la observación de las sombras. El paciente tiene que estar con los dos ojos abiertos, tiene que mantener la fijación en un optotipo de baja agudeza visual o en el infinito, lo más lejos posible, y el examinador va a realizar la retinoscopía del ojo derecho con su ojo derecho y del ojo izquierdo del paciente con su ojo izquierdo. Para realizar la determinación de la refracción, vamos a ver ametropías esféricas. Vamos a ver que la esfera tiene su poder dioptríco tanto en el meridiano vertical como en el meridiano horizontal. Es igual, el poder dioptríco es igual en ambos meridianos, ya que la esfera tiene su radio es igual para todo lado. Entonces, el poder dioptríco va a ser igual tanto en el meridiano vertical como en el meridiano horizontal. Las sombras, por lo tanto, van a tener el mismo brillo, la misma velocidad y la misma anchura en todos los meridianos. En cuanto a las ametropías cilíndricas, el cilindro es distinto porque este va a ejercer su poder dióptrico eh, de forma perpendicular. Si los reflejos, en este caso, el reflejo va a ser distinto en cada meridiano. Las sombras van a tener, por lo tanto, diferente velocidad, diferente brillo y diferente anchura, porque el eje del cilindro es perpendicular al poder refractivo de este.
Ahora, para localizar el eje del cilindro existen cuatro fenómenos. Uno es el fenómeno de quiebre, otro el de anchura, el de intensidad y la de desviación. Para ver el fenómeno de quiebre, cuando exploramos, cuando no se explora en la dirección adecuada, vamos a ver que se va a generar como un quiebre, ¿no? La franja proyectada no se encuentra en la misma dirección. Vamos a ver que cuando no está en el mismo eje se va a dar como un fenómeno de quiebre. Ahora, en cuanto al fenómeno de anchura, el reflejo retiniano parece más estrecho cuando coincide con la dirección del eje del cilindro. En cuanto al fenómeno de intensidad, el reflejo retiniano parece mucho más brillante cuando coincide con el eje. Y en cuanto a la desviación, cuando se está en la orientación correcta y se mueve ligeramente la franja sin rotarla, se produce un movimiento paralelo y acompañado del reflejo. En cuanto a la neutralización, si colocamos, acá tenemos los dos meridianos, tanto el meridiano vertical como el meridiano horizontal. Acá este es un ejemplo en el cual en el meridiano vertical se alcanza la neutralización a más 2 dioptrías utilizando un lente de más 2 dioptrías y en el meridiano horizontal utilizando un lente de menos 1 dioptría. Vemos que utilizando estos lentes se va a alcanzar la neutralización en ambos ejes y este vendría a ser como una gráfica de poder. Vamos a ver ejemplos. Eh, tenemos en el meridiano vertical más 2 dioptrías, que estamos utilizando una esfera. Si a este le agregamos más 2 dioptrías, como la esfera utilizando una línea vertical, vemos que al usar más una esfera de más 2, vamos a hacer que se corrija en el punto neutro, por lo tanto sería 0. Ahora, en el meridiano horizontal tenemos utilizando un lente de menos 1, que es en el que alcanzaba la neutralización, y utilizando una esfera de más 2, estaríamos miopizando más al paciente. Por lo tanto, la corrección sería en menos 3, porque la esfera va a aportar más 2 al meridiano horizontal. O sea, por lo tanto, va a hacer que el paciente se miopice más. Por lo tanto, la expresión esferocilíndrica sería esfera más 2 cilindro menos 3, que es lo que habíamos obtenido al final, y como el cilindro, el poder que ejerce es perpendicular a su eje, en este caso el cilindro está en menos 180, perpendicular a este sería 90 grados. Esta sería la expresión final. Ahora, este es otro ejemplo en el cual vamos a ver, utilizando un cilindro de menos 1, acá tenemos la esfera en menos 1, y utilizando un cilindro de menos 1, vamos a lograr la corrección, por lo tanto sería 0. Y en el lado opuesto, que es cilindro 90 grados, utilizando en menos 1, vamos a tener como resultado final más 3. Y como es en el cilindro, el poder que ejerce es perpendicular a su eje, en este caso tenemos a 90 grados, lo perpendicular sería 180. Por lo tanto, la expresión final sería esfera a menos 1, cilindro a más 3, y esto es perpendicular al eje, como inicialmente el cilindro está en más 90, lo perpendicular sería 180. Y eso sería todo. Gracias. Bueno, tiene una reacción de empate a lo que en teoría para ustedes es mejor. ¿Cuánto es un R3? Ya grabando el R3. No hay R3. Doctora, ¿cuántas radiografías se ha hecho esta semana? Usted. Pediatría, trabajo copiando. ¿Estás apto como decir qué hace? No, mucho menos, pero era replicando. La primera me confundía como de 3, 4 dioptrías, y en un momento donde me confundía 1,5 dioptrías. Y me sentía bien. Eso es lo más lejos que llevo haciendo próxima. A ver, la práctica, o sea, nadie es un mago, o sea, todos tenemos la capacidad de poder aprender y hacer cosas. Mientras más lo hagas, más sabes que bueno. Y yo no sé, o sea, en todas las cosas que puede haber diferencias en actividades, que fuera,
muy hábil, que no hace nada, al final, pues, porque no doctora, ¿puedes pasar el micro a la doctora? Ahora es turno de observar tres. Doctora, la doctora dijo que 6 metros era el infinito. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser 7 mejor? ¿O por qué no puede ser 8 metros? Podría mejor, ya, para poner un número más redondo. Bueno, antes de irnos para los hombres de luz son para él, por eso por esta cuestión de Ah, y tú no puedes ser, tú puedes ser mejor. Es como Dios, ¿no? Siempre se puede ser. Pero esto sí se puede comprobar, ¿no? Seguro. A ver, ¿dónde está el siguiente residente? Mira, vamos a empezar a usar tres. ¿Qué es el punto remoto para ti? Mm, el punto remoto es la distancia a la cual la acomodación no es significativa. Más o menos por ahí está bien la cosa. Punto remoto es un punto objeto, un objeto que te genera una imagen limpia en la retina sin que me dé la animación. ¿Okay? El truco de la retinoplastía no es tanto saber cosas, sino hallar el punto remoto. Voy a poner una anécdota que te la cuento siempre, pero que no me creen. Pero si ustedes hallan el punto remoto, hallan el problema repartido. ¿Okay? Pero para que entiendan lo de 6 metros, a ver, un metro, ¿verdad? Un metro. Imaginemos un metro. Un metro de 70 de metro. 70, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Cómo te vas? Luis, Tú. Luis, Luis, ya me acordé de ti. A ver, Luis, un metro de 70 años. ¿Tu punto remoto a dónde está? Donde dijo la otra, no, el infinito. Todo el mundo dice el infinito. Todo el mundo pone 6 metros, pero no saben por qué. Vamos a descubrir por qué. La definición es que no me dé la acumulación. Entonces tenemos que demostrar eso, que no haya acumulación. Pues si yo a un metro de 60 años o de 70 años le acerco un objeto y le digo, oye, lo pongo a un metro, ¿qué va a pasar? Ese metro, ¿no? ¿Qué dice el Luis? Estás soplando catarata, ya te pata, ya no te catarata. Y doctor me dice que lo pone a 1 metro y lo ve nítido. No. El pata ve ese metro, ve, porque ve el punto, o sea, un punto objeto que lo ve nítido porque está en la retina. O sea, los puntos jugados están en la retina. ¿Ok? Pero lo pones a un metro, ¿qué pasó? El pata ya no tiene nada de renovación. Como no tiene nada de acomodación, entonces no va a poder distinguirlo a 1 metro. ¿Lo seguiría o no lo seguiría? ¿Tú qué dices? No podría distinguirlo, ¿Por qué? porque nosotros al atraer, o sea, al empujar más la imagen se ve más atrás la retina. Entonces, al no poder acomodar, no va a poder enviar otra vez la imagen hacia adelante para que caiga en la retina. Imagínate, ya, bueno, ya aprendiste de cada rato, pero el tema es, si tú haces eso, descubres que la persona en metro que te da, para poder ver a un metro, tiene que ejercer acomodación. ¿Y cuánto de acomodación tiene que hacer? Óptica fisiológica, vamos. Vamos, Luis. ¿Cuánto Bueno, tendría que acomodar para ver a un metro? cuando se dice ese metro P, entonces sí, más o menos sería 5 metros lo que le estamos No adelantando. me inventes cuento. ¿Cuánto tendría que acomodar? Una dioptría. Una notilla, correcto. Ahora sí vamos con la otra. No me dice no. Ahora vamos a demostrar cuánto es el punto remoto, ¿verdad? Pásalo a 2 metros. ¿Cuánto tendría que acomodar? 50 centímetros. 2 metros sería más o menos 0,5 dioptría. Pásalo a 4 metros. ¿Cuánto tendría que acomodar? 0,25. Pásalo a 6 metros. ¿Cuánto tendría que acomodar? Bueno, 6 metros ya. ¿Cuántos metros? 4 metros. Ahora descubres por qué los 6 metros. Porque dijeron, ok, son 6 metros la acomodación que yo necesito hacer para ver a 6 metros
Pero que la lógica está en función de eso, de la acomodación. Por eso que le decía, no se pierdan del concepto. El concepto es, punto remoto es un objeto que genera una imagen líquida sin que me dé la acomodación. A ver, todos entendieron esa parte, ¿cierto? Si encontramos el punto remoto de cualquier persona, encontramos otra persona. ¿Tú que querías participar? ¿Cómo te llamas? ¿Qué tal? ¿Te escuchamos? Marcelo. Marcelo, ahí está. Marcelo, tú eres Superman, ¿verdad? ¿Qué sí? Bueno, sí, nomás, sí, soy. Bueno, Lógico. Listo. Como Marcelo es Superman, él hace su retinoscopía a 6 metros. Entonces, ¿entendiste qué cosa es el hacer retinoscopía? ¿No entendiste? ¿De qué significa eso? ¿Has oído hablar de lo que es frente de onda? No, Marcelo, tú has oído hablar, te apuesto, ya, hueco. pero, o sea, Creo que, oye, sí, pero frente de onda no es lo mismo. Es la misma vaina. Hueco o frente de onda es lo mismo. ¿Qué es un frente de onda? La vez pasada me dijiste en la sociedad. Él me puso el ejemplo. Para lo que contó yo, cuando estoy ahí pensando en enamorada, veo un charco de un lado, estoy ahí y quiero una piedrita. Y veo cómo las ondas se van, ¿no? Esa parte de adelante, ese se llama frente de onda. En la luz también, si consideramos que es parte de una onda, manda un frente de onda. ¿A quién? Al ojo. Todo el mundo agarra y dice, doctora, quiero que me interprete las. El doctor me dice, por favor, doctora, enseña las grabaciones. De un estilo bonito, todo esto. Y dice, este es un cuento, pero no entendí idea de qué cosa. Y simplemente lo que pasó es que uno le manda luz al ojo. Ustedes, su compañera vieron, ahí que le dijo, el ojo se comporta como un espejo, la retina. La luz choca la retina y sale. La luz entra convertiendo, obviamente, porque tenemos lentes convergentes, como son la córnea y el cristalino. Pero cuando sale la luz, ustedes han visto que la lógica de los, y han visto los requisitos seguros que cuando hablan de grabaciones, entra un haz de luz, todo redondito, pero cuando sale este como yo, todo feo, torsionado, bonito. Entonces, eso significa que ha habido algo que ha pasado dentro del ojo que ha distorsionado hacia eso. Entonces, y las aberraciones de bajo orden, ¿están ahí quienes? Yo sí que sabe. Fuerte. Yo pida, así, ¿ves? Te pasa el ¿qué año es? ¿Ya ves? Una pregunta que ya está. Entonces, cuando digan ustedes aberraciones de bajo orden, para tener ahí, lo pida el teléfono, lo pida, ¿ok? Esas aberraciones las pueden corregir con eso. 85% de los casos están ahí. El resto ya lo dejan para los eruditos, ¿no? Pero en este nivel ustedes van a poder resolver todas esas problemas. ¿Okay? Entonces, ya no estamos de acuerdo qué cosa es. ¿Dónde está mi punto remoto del metro? Doctora, ¿a dónde está? A 6 metros, entonces la pongo acá. ¿Y cómo te llamas? Marcelo, Marcelo. El doctor Tucet está a 6 metros más o menos. ¿Ok? Marcelo se pone acá y manda su rayito. Manda su rayo con el telescopio, ¿no? Llega a la onda real, el doctor Tucet es metro. ¿No? Pero como él es Superman, si mira acá, ese metro que dice, pero ese metro es porque la pupila está llena. Lo que has encontrado es que poniéndote en el punto remoto, los haces que salieron del ojo del doctor, que son divergentes, o en este caso el de metro en teoría, dice que son paralelos, pero el paralelo nunca forma imagen, ¿cierto? Realmente es el infinito más hacia metros, obviamente, ¿cierto? La luz podría estar en el infinito, pero en 6 metros esos rayos han hecho convergencia. Y donde hacen convergencia es donde ustedes se encuentran en la neutralización. Entonces, Marcelo, que está acá, ya hace una retinoscopía y dice, caramba, está todo lleno, significa que el doctor ese metro, porque su retinoscopía salió que a 6 metros que llega a los motivos. ¿Ese concepto se entendió? Sí, ya. Cuando yo llegué a hacer R1 y me recibieron al hospital, el R2 me recibió con sus robitos, con sus
hacen eso? Porque cuando yo llegué, fui para que hay luna, porque esto es así. Le haces así, ya sabes, y la luna que te calce, le haces, ya lo vemos, chao. Y teníamos 30 refracciones. Yo no lo entiendo, ¿eh? La caja de lunas, ¿cuántas lunas tiene? Por lo menos has visto una caja de lunas, ¿no? ¿Has visto no? Yo desde los tambores, ¿has visto una caja de lunas? Hasta por fuera, cerrada, dice. ¿Cuántas lunas tiene? Más o menos. Miente, no, mira, miente, un segundo, cualquiera. ¿Ah? 50 ya, 50, porque no cuenta, ¿ya? ¿Ok? 50 lunas. Ya, ok. Cuando yo empecé, no sabía nada de esto, le puse las 50 lunas a paciente. Y probaba una, probaba otra, sección, pero parece que ya se lo lleva a ver, no se preocupe, no tipo. Entre los 20 le puse que me quería matar. Entonces, si saben esto, chicos, en un minuto hacen la reflexión más rápido que los otros. Entonces, vamos a buscar cómo se hace, ¿ok? Ya. Necesito colaboradores. Ok, tú vas a hacer el loco. ¿Quién eres? No, 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 tú eres el punto remoto. Tú eres el punto remoto del ojo. ¿Cómo te llamas? El ojo de Carlos y él es el punto remoto del ojo de Carlos. Una relación. Porque es mi amigo, ya, mira. Yo estoy haciendo el examen, estoy en el punto remoto de Carlos, ¿de acuerdo? En este lado de acá, los haces que salen, cuando yo he mandado los haces salen y van a converger acá. Entonces, si yo me pongo acá, cuando hago la retinoscopía, voy a ver que la pupila se llena, ¿cierto? Ok. Pero yo no soy Superman, o sea, yo no soy Superman, ¿ok? ¿Qué pasa si yo me pongo acá? Me pongo acá estoy ahorita, y le hago una retinoscopía sin nada, sin nada. ¿Cómo estarán las sombras? ¿Y por qué? Tú estás, opina, compadre, si te equivocas, me interesa. ¿Ah? Aparecen sombras en contra. Aparecen sombras en contra. Te vuelvo a repetir, ¿eh? Carlos, ese método. En teoría, el haz que pasa dentro del foco hace convergencia acá y acá se llena la. ¿Ok? Yo me voy a poner acá. Acá. Los haces todavía no han convergido, o sea, no han hecho convergencia. Hago esto, ¿cómo serán las sombras? A favor o en contra. Acuérdate, a ver, para que no te arregles. Si los haces convergen, hacen esto. Es la única forma que suceda que la sombra se voltee. ¿Ok? Como yo. ¿Entiendes? Ok. Te vuelvo a repetir entonces. Si me pongo acá y las sombras todavía no han convergido, ¿qué tipo de sombras serán? A favor, correcto. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Está claro o no? Pero como yo no soy Superman, por eso no tengo. Dale a tu compañero. A Daniel le preguntamos de qué tamaño lo tiene, pero de qué tamaño el brazo tienes tú. Entonces depende del tamaño del brazo para que uno escoja la distancia de trabajo, ¿cierto? Yo puedo tener un brazo chiquito y digo, voy a trabajar a 50 centímetros. Daniel me dice, no, yo tengo uno más grande, uno de 1 metro, entonces trabajará 1 metro, ¿cierto? ¿Qué estamos haciendo con la distancia de trabajo? Colabora, es mi distancia de trabajo. Grande o chiquita. ¿Ah? El distancia de trabajo es 50 centímetros, ¿no? Ya. Entonces, ¿cómo te llamas? Renan. Renan es una lupa de 2, perdón, una luna de 2 o 3. Entonces, vienen los rayos de acá, van hacia Carlos, a Carlos, regresan y tienen que, porque ese método tiene que llegar acá, ¿cierto?
Pero yo no quiero usar estos 6 metros, sino quiero que este espacio ya no sea 6 metros, sino que sea 50 centímetros. Obviamente la divergencia, la luna que yo le pongo acá, va a ser que los rayos que salen converjan de acuerdo al poder del lente que yo use. Ese se llama la famosa distancia de trabajo. Y depende del tamaño que usted quiera usar. Y no te estoy bromeando, ¿no? De lo que depende del brazo, porque hay gente que le gusta ser más largo o más corto. Normalmente se usa entre 2 y 1.5. Un metro, de repente en Estados Unidos, pero normalmente es así. Entonces, esos 6 metros yo los reduzco con, ¿verdad? ¿Verdad? Lo pongo acá, ya tengo 50 centímetros. Vamos a decirle a Renan que no se vaya, pero que se quede un ratito acá. A ver, un R3. ¿No hay colaboradores? ¿No? Yo creo que venga. Venga, venga, venga. No, pero viene con una cara de doctora, acá todos también. Pregunta, doctora, usted está haciendo el examen. ¿Cómo está? Usted va a hacer el examen. Usted está a 50 centímetros de cara, ¿de acuerdo? Ya es una retinoscopía y aparece una sombra positiva. ¿Qué cosa puede ser? Hipermétrope, correcto. ¿No hay más? ¿No hay más? O sea, es hipermétrope, punto. Sí, pero es hipermétrope. Ojo, le estás haciendo retinoscopía sin distancia de trabajo. Ah, tú pones así y dices, ah, ya, sombra positiva. ¿Qué puede ser? ¿El métrope? ¿Hipermétrope? Puede ser miope. ¿Miope por qué? A ver, ¿qué puede ser? Ya, la pregunta sería, ¿miope de cuánto? Yo estoy a 50 centímetros. Podría ser de no, ¿Entendieron la lógica de la doctora? O sea, si está a 50 centímetros y ves sombras positivas, el paciente puede ser hipermétrope, métrope o miope. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Pero si está a 50 centímetros, el punto remoto que él está viendo, lo está viendo por atrás, ¿cierto? Quiere decir que puede estar acá, 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 acá y acá, ¿cierto? Acá o acá. Pero podría ser un miope de más de 2 o de más de -2. Doctora, ¿qué dice? ¿Estás segura? Salud. ¿Ah? Vamos, lo has hecho muy bien. Dale, tú sí puedes. Dale, está bien. no, porque tendría que hacerlo otra vez. Ya, ok. Si fuera de -2 el paciente, y ella se pone a 50 centímetros, tendría que ser neutro, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque estaría en su punto remoto, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ya. ¿Podría ser un miope de -250? Y me salen sombras positivas. No, claro, son positivas. ¿Por qué no? Correcto, doctora. Excelente, gracias. ¿Entendieron o no? ¿Sí? ¿Se entendió? Si yo me pongo a 50 centímetros y hago esto y sale neutro, sin distancia de trabajo, entonces digo, ok, es un miope de -2. Pero si yo hago esto de acá y sale positivo, ok, no podría ser un miope de -2. ¿Por qué? Porque no estoy en su punto remoto. El punto remoto está más atrás que donde estoy yo. Significa que ese pata nunca va a ser miope remoto. ¿Entienden? Ya. Ahora yo le pongo la distancia de trabajo, ¿qué era? Mi distancia de trabajo. ¿Cuánto era? 0,50 ya. Y la pongo acá. No, ya supongo que tendría que ser bien pegadito, por razones humanitarias no vamos a hacer. Estoy bien pegado acá, acá está en la luna, entonces está haciendo la radioscopía y me sale sombras negativas. ¿Qué cosa es? Es un miope. ¿Por qué? Porque su punto remoto está por delante de los 50 centímetros. Y esos 50 centímetros son los 6 metros que yo estoy teniendo que evaluar, ¿no? Pero que los he reducido a 50 centímetros. Cuando yo haga mi curva de trabajo, diré, ok, ese es un miope de cuánto. Tendría que añadir más dioptrías hasta llegar al punto de la... Correcto. Pero tú le hiciste antes De mayor a 2. mayor a 2, como así, por ejemplo. Pues tenía que llegar, ¿no? Porque yo tenía
No se entendió el concepto. Entonces. Si fuera 2, la doctora hubiera encontrado acá neutralización. Ya, claro. ¿Tendría que ser de cuánto? O sea, si Recuerda, no te aprendas las cosas por las puras. ¿Dónde está su punto remoto? Si tú lo viste positivo, ¿dónde está el punto remoto? está puesto la retroactiva. ¿Entiendes? Si está el resto y lo estás a 50 centímetros, nunca podría ser negativo, obvio que es. Nunca podría ser 250, porque no estaría más cercano a ti. Nunca podría ser menos 4, menos 6. ¿Por qué? Porque está mucho más acá. ¿Entiendes? Tiene que estar más atrás. Y si es más atrás, ya no tienes que buscar en menores de menos, sino de 2, de menos de 1,75 para atrás. 1, 0,50, 0,75. ¿Te das cuenta? ¿Ok? Entonces sirve que tú tengas eso. Pero si tú pones una distancia de trabajo, la distancia de trabajo te está haciendo un artificio. O sea, el artificio es, y yo estoy haciendo que esos 6 metros se acorden a 50 centímetros, de acuerdo a mi distancia de trabajo. Entonces, la pongo en la montura, hago mi retinoscopía, y lo que encuentre tengo que respetar ese detalle. ¿Entiendes? Al final, cuando ya estoy, ¿has visto ahí la retinopatía bruta y la no sé cuánto dijo la otra? Es quitando la distancia de trabajo. Tienes que restar esa distancia de trabajo. ¿Ok? ¿Hasta ahora se entendió? ¿Sí? Ok. Si hemos entendido eso, entonces, gracias, ¿no? Gracias, Carlos, gracias. ¿Últimos? Diego, siempre como digo. Entonces, esa es la base de la retinoscopía. No hay más secretos. ¿Qué les permite eso, chicos? Ustedes hacen eso y en una saben que el paciente, por ejemplo, si le hacen una retinoscopía 50 centímetros y ven sombras positivas, ese pata no tiene miopía en los dos, ni hablar. Su miopía, si es miope, es de los 75. ¿Por qué? Porque ustedes están acá en su punto de remoto, probablemente está atrás. ¿Entienden? Entonces, y si le hacen con la distancia de largo y sale positivo, confirmaron el diagnóstico. ¿Sí o no? ¿Ok? A ver, si yo tengo un paciente y le hago una retinoscopía 50 centímetros, sin distancia de trabajo, y me salen sombras negativas, ¿qué pienso? Doctora. Aquí el micro, ilustre. No tengo distancia de trabajo y le hago una retinoscopía y me salen sombras negativas. Correcto. ¿Ah? No tengo distancia de trabajo y salen sombras positivas, Negativas. negativas. Mm, Pero, pero ¿cuánto distancia? A 50 centímetros. Entonces, le pones 50 centímetros y haces una retinoscopía y te salen sombras negativas. No, ¿Correcto? ¿De cuánto, doctora? menos uno. A ver, fíjalo bonito. Fíjale, yo estoy a 50 centímetros de cargo y le hago una retinoscopía. Sale negativo. El punto remoto de cargo, ¿dónde estará? Delante tuyo, ¿cierto? Entonces, depende de qué tan cerca esté. Entonces, si tú estás a 50 centímetros, podrá ser un miope de los dos. ¿Tú qué dices? Se neutralizaría. Claro, o sea, si fuera un miope de los dos, se neutralizaría, pero no, salió negativo, Es mayor que un mayor que el otro. O sea, fíjense, ahora trasladen ustedes en su consultorio, ya tienen la caja de lunas ahí. De las 80 lunas que tienen ahí, dicen, ella me preocupo de los títulos, me preocupo de los positivos, y solamente me quedo con las esferas. ¿Qué hacemos? A este paciente puede tener más de los dos, pero le quedaré de los dos para allá. ¿Cómo hago para detectar una miopía más alta en el hombro? ¿Qué día? ¿Qué tengo que hacer? Una vez es, Luis, piensa en el punto remoto, Luis, Una miopía mayor de -2. mayor de los dos. Bueno, en ese caso, como me posiciona a mi distancia de trabajo, No tiene distancia de trabajo, no trabajo.
has usado la lunita para hacer que tu spam sea de cabezón situado. Simplemente así nomás, no busca. Le has hecho una radioscopía y la salió negativa. ¿Qué haces para determinar la miopía? ¿Cuánta miopía debe tener el paciente? Recuerden, lo que ustedes tienen allá para hallar el error refractivo, ¿qué cosa es? Más fuerte, más fuerte. El punto remoto. Ya está, listo. El punto remoto, ¿te das cuenta? Tengo que hallar el punto remoto. Si el punto remoto lo hallo, encuentro la refracción. Si es un miope, ¿podría ser un miope de 2? No, pues porque está la neutralización que tenía 50 centímetros. Si eso no es así, ¿qué tienes que hacer? Vamos, lógico, no más. Cuando acercarme, Acercarte, lógico. O sea, yo creo que a 50 centímetros, el encuentro que es negativo, lo encuentras en 10 centímetros. ¿Cuánta miopía tiene tu paciente? 10 centímetros. ¿Ah? 10, ¿Y es qué? o sea, menos 10, bueno, yo 3. No, bien, correcto. O sea, esta es la lógica, ¿se dan cuenta? Entonces, para cuando ustedes tienen miopía, cuando ustedes tengan miopía, es más sencillo, porque si ustedes tienen el punto remoto a la mano, entonces el punto remoto les va a hablar de qué estamos hablando cuando estemos reflexión. Pero chicos, si quieren poner lumitas, lo práctico es agarrar, compren sus otros fotómetros y pongan lumitas. Es mejor, de peor, es mejor, de peor. Y eso es la verdad mayoría que hacemos, pero no es para que ustedes entiendan lo que están haciendo. Ustedes quieren entender lo que están haciendo. Ya después, cuando sean unos haces no conocidos, ya pueden hacer otro fotómetro, por ejemplo. Pero tienen que entender, en esta etapa que son residentes, tienen que entender la lógica de la reflexión para que después decidan. Tiene un paciente con retardo mental. No, no, yo no atiendo retardo mental, no le puedo hacer su medida. Tiene un paciente con autismo. No, 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 para mí no, yo no veo estas cosas. Tiene un paciente con una ACV. No, no, tampoco, no, no, yo no hago eso, porque tengo que hacer eso para mí no es, está vedado. ¿Quieren saber cuánto gana un pediatra? Ya si no lo hacen por la parte de académica, por la plata, o lo que sea. Pero realmente están perdiendo la oportunidad de hacer cosas que deberían hacer, que deberían entender. ¿Ok? La telescopía es, por supuesto, todo ustedes lo entienden. Pero háganlo porque va a servir. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Para no aburrirlo más? ¿Entendieron de cómo restarle ese trabajo? Luis, has marcado el por aquí. ¿Decir qué tratamos? ¿Sí? ¿Cómo es? No, doctor, es que yo tengo el calisco. Allá haces otra cosa. ¿No? No, doctor, yo tengo algo acá en el hospital. No, el doctor Luis ya me pone ahí, yo lo hago nomás. En oftalmología, y esto sirve hasta para la refracción, ¿no? Siempre es así, ¿verdad? Luis, dime, ¿ah? ¿Derecho o izquierdo? ¿O izquierdo? ¿O por derecho? Así es, ¿no? Sí, estamos mirando al paciente. Ok, ponme el 0 y después ponme el 180. Ah, no, tú está reflejado. Te digo, el punto remoto. Ponme el 0 y 180 en esa cuadrícula. Debo de haber 0 y el rojo derecho y el rojo izquierdo. Con 0 y 180. ¿Me entiendes? Esa es la montura de pruebas. ¿Has visto la montura de pruebas? ¿Alguna vez? ¿Sí? Ya, pero ¿dónde está el 0 y dónde está el 180? La moca, 0, ya está. 0, bueno, ahí hay un 0, pero es de 90. ¿Me entiendes? Hay un 0 que representa el 0, 180 grados. ¿Estás seguro? Ajá. A un R2, llévame el que más quieras. Un R2. Uy, un violano. ¿Cómo ves?
¿Está bien lo que ha hecho o no? ¿Estás seguro? No, no, no. A ver cómo es. Esto es siempre así. ¿Ok? No se olviden, esto es importantísimo esto de acá. Cosas básicas, a veces, ahorita no tienes que saberlo, pero ahora te vas a llevar a tu cultura de prueba y combinas. En oftalmología siempre manejamos 0,180 y esta es la distribución normal. Me ha pasado que cuando hemos marcado, el residente me dice, ya lo marqué, doctor, se lo marqué y tenía el 0,80 al revés, o sea, acá y el 0,80. ¿Entiendes? Y es como un espejo. Pero nosotros manejamos así. En ambos ojos es la misma distribución. Entonces, cuando ponemos la montura de pruebas, doctor, ¿y cómo hallo el eje cuando hago radioscopía? Ya su compañera les dijo, o sea, ustedes ponen la montura de pruebas, ponen su luna y hacen su barrido vertical y horizontal y ven que la espiga que se refleja en la pupila se quiebra. Se quiebra porque una está acá y la otra está así. Entonces, busquen alinearla con lo que se refleja en la pupila y entonces ustedes dicen, ah, mira, se alineó en cuántos grados se alineó. 120 grados. En 120 grados, la otra, ¿dónde la haría el barrido? Claro, si acá estoy haciendo un barrido así, a 120 grados, el otro barrido, ¿en qué eje lo haría? ¿Cuánto? Contrario puede ser eso. ¿Contrario de cuánto? ¿Ah? 60 grados. 120 grados con 70 grados. Sus ejes tienen que ser ortogonales entre sí. ¿Cuánto sería, Carlitos? Vamos. No tienes por qué saber, ¿eh? Pero vas a aprender ahora. Los meridianos son 90 grados uno del otro, perpendiculares. ¿Cuánto sería entonces? Súmale 1 más 2, ¿cuánto es? 3 y le pones un 0. ¿Te das cuenta? 30 grados, correcto. Entonces, dibuja tu espiga. 30 grados, porque entonces tu espiga va a ser así, tu barriga va a ser así, ¿no? Y cuando hagas tu curva de poder, vas a decir así y así. Entonces vas a decir, por ejemplo, a 120 grados un poder y a 30 grados el otro. Pues por acá encontrarás, por ejemplo, menos 1 y acá más 2. Un R2, otro. Después de tu retinoscopía, no estamos considerando la distancia de trabajo acá todavía, ¿ya? Simplemente que hemos encontrado esto, ya imaginemos que ya sacamos toda la distancia de trabajo, pero nos quedó en tu gráfica de poder, después de la retinoscopía, esto. ¿Cuál sería la reflexión de tu paciente? Menos 1 a 120 y tienes más 2 a 30. No, porque esta es la realidad, esto es lo que tiene tu paciente. Entonces, coge la esfera, coge cualquiera, ya. Si quieres el mayor, ya. A ver, más 2 esférico, combinado con quién. O sea, al ponerle más 2 esfera, ella ha puesto 2 positivo acá y 2 positivo acá, ¿sí o no? Pero yo no quiero que esto quede en 2 positivo, porque mi poder es menos 1 realmente. Para que me quede menos 1, menos 3, ¿a qué eje? A 120 grados. ¿Dónde quieres que esté el poder negativo? A 120, ¿cierto? Tiene que estar el eje ¿dónde? En el de 30 grados. ¿Ves? Excelente, ya lo hiciste. O sea, a veces, y si tuvieras que hacer al revés, a veces cogen de acá, la esfera de acá, menos 1 de esfera, ¿cuánto de cilindro? Más 3 a 120 grados. Y ahí, si mira, basándote en la curva de poder, ella no tuvo que hacer la transposición, simplemente lo hizo y ahí está haciendo transposición. ¿Se cuenta? Y si quieres combinación de cilindros, ¿cómo lo haces? Mira tu curva de poder.
A ver, yo quiero -1 a 120. ¿Cuándo, cómo, cilindro de cuánto le pones? Si le doy -1, ¿a qué? Este es puro poder. Entonces pone cilindro -1, el -1 lo quieres que esté a 120, entonces el eje ¿dónde estará? A 30 grados, combinado con un cilindro de +2, ¿a qué eje? 120 grados. ¿Ves qué sencillo es? Gracias, doctor. Entonces, se complica más. Ya, ok. Imagínate que ustedes tienen, a ver, vamos a hacer un R3 acá. Luis, ven acá. Luis levantó la mano, si no, ayer me llamó, no todos saquen, por favor, entonces, encontraste así, le hago una prueba de poner así. Igual los 30 grados y acá 120 grados. Pero encontraste acá -1 y acá +2. Ajá, pero este paciente tiene en su montura un +2 de distancia de trabajo. ¿Cómo sería la reflexión, Luis? Quiero escuchar tu pensamiento. No, la distancia de trabajo ya se está No lo has sacado todavía. totalizando, no la he sacado, por eso. O sea, con distancia de trabajo se encontraba un -1 y un +2. Tenemos 7 minutos, Luis, vamos. No, o sea, adicional, ya está con la distancia y encima de eso le han puesto el +2 y el -1. Tu paciente está con su factura de pruebas, tiene +2, y le ha puesto ahí, oye, es neutralizado con -1 o un +2. Eso es lo que tienes. ¿Qué haces? Vamos. Bueno, en este caso, como ya le puse la distancia de trabajo, que es +2, entonces o sea, ya no necesitaría restar la distancia de solo le dejaría lo que es el de acá, el del +2 y el -1, porque, Tú lo estás dejando a tu paciente con ese +2 en la montura de pruebas. Tienes que quitarle. claro, le quito y le resto la distancia de trabajo. ¿Qué has hecho? Resta tu distancia de trabajo. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho con la distancia de trabajo es hacer un artificio para que esos sedimentos se vuelvan por el ¿cierto? ¿Cómo lo haces? ¿Cuánto sería entonces? En este caso, si le resto la distancia de trabajo, entonces, si, bueno, pongamos que escoge el más positivo, que es el +2. ¿Cómo quedaría esa curva de poder? En este caso, En si la curva, bueno, en la curva. a la curva, si le resto, tenemos El nuevo valor. le restar el +2, acá quedaría en 0. Vamos a poner ahí. ¿Está? No puede asegurar que no tiene nada. Quedaría en 0. ¿Y el otro? En 0 y este quedaría en -3. En 3. ¿Alguien no está de acuerdo? Porque si es una esfera, doctor, entonces hace el efecto en todos los ejes, ¿no? ¿Estamos de acuerdo todos? Atrás, ¿qué dices? ¿Sí? ¿Está de acuerdo? ¿Con lo cual? -3. A ver. Ya, entonces al final sería -3 acá porque tiene que restarle la distancia de trabajo y 0 acá. ¿Vale? Eso es lo que tienen que hacer. Pues si le restan la distancia de trabajo, ya cuánto te quedaría la nueva curva de poder. La nueva curva de poder sería así. En 0, Acá sería -3, sí, y acá sería 0. Este sería 30 grados, y acá sería 120 grados. ¿Cuánto sería? a la nueva refracción. Sería así, bueno, se escoge el más positivo en este caso, la dejaría sin espera, ¿Espera de cuánto? espera de 0, Ya, acá, y sería el -3 a 30 grados. -3 a 30 grados, correcto. Entonces, solo quedaría un cilindro de -3 dioptrías a 30 grados. Ya, si yo quiero entonces que no sea así, sino que sea más bien un esfero cilíndrico, ¿cómo lo dirías? Un esfero cilíndrico. ¿Hay forma? Acá
Claro, en este caso escogería el más negativo, pero le saldría un cilindro positivo. Entonces sería un cilindro con más 3 positivo a 120. Ok, ¿se puede? Perfecto. Ahora para uno ya más avanzado. Busca una red que tú quieras. La que más quieras. No está, no ha venido. Rodrigo, Vamos a quedar en la vida. Tenemos 5 minutos para el ratito. Ahora vamos a plantearlo. ¿Sí? ¿Te has puesto enciclopedia del paciente? Ok. Pero ya, ese mismo ejercicio, pero le has puesto enciclopedia ciclopentolato. Enciclopedia de ciclopentolato te va a dar un valor, 0,50. ¿Qué haces? Estoy quitando, bueno, los progresos estoy quitando la acomodación. Sí. Yo sé que eso es nuevo para ti, pero es muy común. Ya nos queda poco tiempo. Pero cuando tengan cicloplegia, chicos, la cicloplegia también tiene que restar. Entre el 0,25 y 0,50, que es el valor de la cicloplegia. En vez de ser 2, te ponen 2. Gracias. Pues, chicos,